vamos a tocar los temas más importantes. Sobre leucocitos, leucemias y linfomas, lo van a ver también en mayor detalle más adelante. Solamente vamos a detenernos en conceptos, ¿sí? Conceptos y las clases más importantes. Entonces, para el examen, ¿qué tengo que aprender? Los conceptos y las clases, ¿sí? ¿Cuál es el más frecuente en adolescentes? ¿Cuál es el más frecuente en ancianos? ¿Cuál es el más frecuente en adultos? ¿Sí? La terminología todavía les va a costar. Por eso es que no les vamos a preguntar mucha terminología difícil, ¿sí? Simplemente como este, por ejemplo. En este, diferencia entre leucemia y linfoma, hay que saberlo, sí, ¿sí? Esta diapositiva es importante. Leucemia, recuerden que literalmente significa sangre blanca. O sea, cuando ustedes hablen de leucemia, es una neoplasia maligna de la sangre. Neoplasia maligna de la sangre. Son leucocitos malignos en la circulación. ¿Y cuáles son esos leucocitos malignos en la circulación? Unas células enormes que están circulando y que se llaman blastos, ¿sí? Y aquí pueden agregarle linfoblasto, mieloblasto, ¿sí? Inmunoblasto, ¿sí? Pero la célula inmadura es la que está circulando, o sea, y esa es la maligna, ¿sí? Es el sur, ¿sí? Primero, recuerden que es una neoplasia maligna, no hay ninguna leucemia que es benigna, todas son malignas en distintos grados. ¿Y dónde se originan? En la médula ósea, ¿sí? Por el otro lado, los linfomas, cuando se escuchen de linfoma, tiene que ver mucho con los ganglios linfáticos primero, ¿sí? Toda neoplasia maligna del ganglio linfático se denomina linfoma, ¿sí? Pero hay una contrariedad, pero el linfoma también, por más que termina en el sufijo oma, ¿se acuerda de patología 1? Todo lo que termina en oma es benigno, pero hay excepciones aquí, ¿sí? El linfoma es uno de ellos. Primero es una neoplasia sólida y esta es líquida, ¿sí? Líquida, sólida. Y generalmente es maligna y los ganglios linfáticos afectan. Lo que los linfomas, a diferencia de la leucemia, puede empezar en el ganglio linfático, pero podemos tener en cualquier lugar del cuerpo que tenga tejido linfoide, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, tejido linfoide tenemos primero los ganglios linfáticos, ¿verdad? Ganglios linfáticos. Después las amígdalas. Después, en la misma piel, en la piel, en la dermis, hay linfocitos que tienen linfocitos de tipo B, linfocitos T. Cuando el aparato gastrointestinal, también vimos histología, ¿se acuerdan que en la lámina propia hay muchos linfocitos? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, aquí tenemos el epitelio intestinal y debajo de él, en la mucosa, había mucho proceso linfoide. ¿Sí? ¿Sí? Mucho proceso linfoide, ¿sí? Entonces, por eso es que generalmente los linfomas ustedes pueden encontrar en cualquier lado del cuerpo. O sea, ¿puedo tener linfoma cerebral? Sí. ¿Linfoma ocular? Sí. ¿Linfoma gástrico? Sí. ¿Linfoma renal? Sí. ¿Linfoma testicular? Sí. ¿Sí? Esa es la idea que se tienen que quedar. Los linfomas afectan principalmente los ganglios linfáticos, pero también pueden encontrarse en cualquier lugar que tenga origen linfoide, ¿sí? ¿Está bien? A excepción de la leucemia. La leucemia es exclusiva producción de la médula ósea y va circulando por la sangre. Pero ustedes me dirán, doctor, pero puede ser que la leucemia, en su estadio más avanzado, en ese estadio donde mata al paciente, ¿puede ir a otros órganos? La respuesta es sí, y ese es el peligro de la leucemia. El peligro de la leucemia es que se origina en la médula ósea, va por el vaso sanguíneo y se puede difundir a distintos órganos y tejidos. Pero eso ya es un estadio mayor de la leucemia, ¿sí? Es un proceso ya, lamentablemente, en etapas terminales del paciente, ¿sí? Donde la quimioterapia ya no hace efecto. ¿Bien? Una cosa importante de los linfomas especialmente tiene que ver con el ganglio linfático. Se dice que un ganglio linfático mayor a 2 centímetros es de mucho ojo en el paciente. Si yo tengo una faringoamigdalitis y el ganglio linfático veo que crece más de 2 centímetros, ¿sí? Ya tengo que prestarle atención a que hay que tratar a esa persona. Primero, si es una faringoamigdalitis, ese ganglio duele, es un dolor. Mientras los linfomas no duelen, crecen y no duelen. Vamos a ver eso, ¿sí? Bien. A ver, vamos a ver qué más. Nos quedamos sin...
Reanudar presentación. Tengo que saber de los linfomas, ¿sí? Esta clasificación, por ejemplo, linfomas B, T, de linfocitos maduros, inmaduros, natural killer, todavía no lo aprendo. Lo que sí es importante aprender es esto, que dentro de los linfomas, de los principales linfomas, hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de linfomas, o sea, que afectan al ganglio linfático. Los linfomas no Hodgkin y los linfomas de tipo Hodgkin, ¿sí? Eso sí es importante saber. Hay dos tipos de linfomas que afectan a los ganglios linfáticos, el no Hodgkin y los linfomas de tipo Hodgkin, ¿sí? Vamos a ver sus características y variedades, ¿bien? Ahora, de los no Hodgkin, ¿qué tengo que saber? Que hay linfomas que son de la serie B y hay linfomas de la serie D, ¿sí? Linfomas B y T. Linfomas CD, de los que involucran CD4, linfomas que activan al CD8. ¿Está bien? Y ahora, de estos linfomas, ¿cuáles son sus marcadores? Y eso sí les van a preguntar. ¿Cuál es el linfoma no Hodgkin de estirpe B? Es el que se llama Cluster DAX B. Y el linfoma no Hodgkin es el Cluster DAX 3. Esta partecita sí es importante conocer, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer cosas fáciles? Necesitan conocerlo porque muchos informes de inmunohistoquímica, vamos a ver en la práctica esta semana, se manejan de esta manera. Yo voy a tratar de fotocopiar varios informes de linfomas y leucemias del hospital y vamos a leerlo en la práctica. Yo te voy a dar para que ustedes reconozcan las cosas, ¿sí? Doctor, ¿el CD20 qué es lo que es? Ya, el CD20 y el CD3 son marcadores que hay en la membrana del linfocito, ¿sí? Del linfocito. Sí, por ejemplo, el ganglio linfático es de esta manera, ¿sí? Y a nivel de la corteza ustedes tienen, ¿sí? Tienen dentro de la histología los folículos primarios y secundarios. Entonces, la distribución que se hace en histología es de esta manera. Los linfocitos que más predominan en los centros foliculares son de tipo B, ¿sí? Tipo B, ¿bien? Y los que están más a nivel parafolicular son de tipo T. ¿Sí? Y cuando yo tengo un linfoma, prácticamente es el que va a dominar al ganglio linfático, va a borrar toda su arquitectura y va a dominar. Por ejemplo, si yo tengo un linfoma de tipo B, vamos a ver alguna clasificación, va a empezar a avanzar fuera de su origen y va a empezar a ir por los lugares, por ejemplo, donde están los linfocitos T. O sea, va a ir por los linfocitos T, donde normalmente está. Entonces, yo sé que con este marcador, el CD20, es un marcador que está en su superficie del linfocito, el cluster DAX se llama, ¿sí? Puedo poderlos marcar a la célula tumoral. Y si yo localizo unos CD20 en el lugar donde están los linfocitos T, esto ya generalmente puede ser un linfoma, ¿sí? Por eso es importante los CD3, los CD20 y CD3. Ya lo mismo. El linfocito T predomina en la parte paratrabecular y cuando empieza a transformarse el linfoma, avanza en el lugar donde están los linfocitos T, borra la arquitectura del ganglio y si marco CD3 y encuentro acá, es un linfoma de tipo T, ¿sí? Eso para empezar por ahora, como médico general, que hay marcadores que nos ayudan a ver qué tipo de linfomas son, si tipo B, tipo T y si son Hodgkin o no Hodgkin. Eso vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, los linfomas es una serie bien importante de conocer esos CD3, CD20. ¿Por qué? Porque cada tratamiento de cada linfoma es distinto. Ningún tratamiento es igual. Y depende de eso la buena evolución de nuestro paciente. Si nosotros encontramos bien el diagnóstico del linfoma, el paciente se sana a veces. Por eso, dentro de los linfomas, se dice, si ustedes me preguntaran a mí qué tipo de cáncer maligno quisiera tener y a la vez no tener, sería un linfoma, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer gástrico me mata, cáncer gástrico, anillo de sello, me mata, ¿sí? En 3 meses me muero, ¿sí? Un cáncer de colon, si no lo saco exclusivamente en la etapa de la mucosa, avanza y mata. Eso es lo que le pasó, no sé si se acuerdan de Marvel, al chico que hizo Black Panther, ¿no? Black Panther murió jovencito, 42 años más o menos, con cáncer de colon, ¿sí? En un estadio ya avanzado, ¿sí? Eso es lo más importante en el cáncer, detectarlos antes de que se transformen en malignos.
Por eso también el cáncer de cuello uterino, el objetivo del Papa Nicolau no es tanto encontrarlo en la etapa de cáncer, es encontrarlo en la etapa inicial, cosa que hagamos el tratamiento, podamos sacar biopsia, sacar conos y demás, ¿sí? Entonces, los linfomas, estos linfomas que les decía, los no Hodgkin, que son de tipo B y T, la particularidad es que este crecimiento tumoral, que vamos a tomar como ejemplo el ganglio linfático, ¿sí? Ahí es donde se origina. Generalmente lo que son ganglios nodulares o difusos, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo vea la histología, cuando veamos más adelante las imágenes, pues son linfomas que prácticamente son como nódulos, así, este aspecto nodular, o prácticamente se ha borrado la arquitectura del ganglio. El ganglio normalmente, como les decía, tiene una arquitectura que es centros foliculares primarios, centros foliculares secundarios y la parte medular, ¿sí? Médula y corteza. Pero en los linfomas prácticamente el tumor borra la arquitectura normal del ganglio linfático y lo va a reemplazar o por nódulos o de manera difusa, ¿sí? Y por eso es que necesitamos marcar qué tipo de célula es y ver si es de tamaño pequeña, mediana o grande, ¿sí? Entonces, el inmunofenotipo y genotipo es el clúster, es el CD. Por más que no esté acá, yo siempre les voy a decir, del B, su clúster es el 20 y del D es el CD3, ¿sí? Uno de estos les van a preguntar en el examen, seguro, ¿sí? Porque necesitamos que ustedes se acuerden eso. Como les digo, en la práctica que vamos a hacer esta semana sobre linfomas, van a leer en la práctica informes de linfomas, cómo está detallado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando yo estudio el tema de linfomas, me va a parecer muy árido, muy difícil a veces de atenderlo, sí. Simplemente, pero tengo que ponerle ese énfasis que decía. Concepto, clasificación, a qué series, a qué etapas acude y qué tipo de linfomas hay. Nada más. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué hacemos nosotros lo que es? ¿Por qué nosotros necesitamos a la médula ósea hacer biopsia en cada paciente con leucemia, con linfoma o con cáncer? ¿Sí? Hay algo que ustedes van a escuchar que se llama estadificación. Por ejemplo, si yo fuera hematólogo, un paciente que trata pacientes con leucemia, linfoma o cáncer, recuerden el tema, esa pregunta de examen que les comentaba sobre qué es la mieloptisis, ¿se acuerdan? Anemia por mieloptisis era cuando la médula ósea se infiltra por una lesión neoplástica, y esa es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, es importante la estadificación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el tratamiento a Juanita o Alberto y están en estadio 1 de su linfoma, ¿sí? Significa que sus linfomas o el cáncer en un estadio todavía está localizado, ¿sí? Y por ejemplo, yo le he empezado por quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Entonces sí o sí tengo que hacer una biopsia de médula ósea cada cierto tiempo para estadificar mi tratamiento. Es para ver yo mi tratamiento. Si mi tratamiento va bien, la biopsia de médula ósea de Juanito o Alberto siempre va a salir negativa. Sí, quiere decir que no hay infiltración. Las células están creciendo, están desarrollando, se estoy viendo bien con mi tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si en mi estadificación de la enfermedad, mi médula ósea, ya me empieza a detectar acá que hay células neoplásicas que están infiltrando? O sea, de un estadio 1 ya pasé al estadio 2. Entonces, eso es un parámetro para estar alerta. Tienen que decirme que dice, Alex, el tratamiento inicial del protocolo 1 no nos está dando resultado en este paciente. Tenemos que pasar al protocolo 2. ¿Por qué? Porque en la estadificación de la enfermedad se han encontrado ya células tumorales en la médula ósea, ¿sí? Entonces, eso es importante. La biopsia de médula ósea en las enfermedades hematolinfoides es muy importante para el tratamiento y el pronóstico, ¿sí? Si encuentro células tumorales en la médula ósea y aparte tengo leucemia o cualquier cáncer, es un mal pronóstico para el paciente. Mal pronóstico para el paciente. Puede fallecer, ¿sí? Y lo que hablábamos justo es la inmunistoquímica, lo que son los clústeres 20, CD3 y CD20. Es la inmunistoquímica, CD20 y CD3. ¿Sí? Esto nos ayuda mucho a ver qué tipo de población neoplásica es, ¿sí? Y es importante para el tratamiento y el pronóstico. Como les decía, un tratamiento para el CD20 es distinto al tratamiento del CD3. ¿Sí? Bueno,
Bueno, ¿bien? Y actualmente lo que más se está haciendo ahora es la biología molecular. No sé si han escuchado de eso. La biología molecular, nosotros, por ejemplo, los docentes que ya somos un poco más mayorcitos, recién nos estamos actualizando en esto, pero dentro de las especialidades ya está incluyéndose biología molecular. Gracias a la biología molecular se puede ayudar muy bien al tratamiento específico de la enfermedad. Por ejemplo, los cánceres de pulmón en Uruguay ya se manda de acá de nuestro país a hacer el trabajo de biología molecular y ya más o menos sabemos qué tipo de cáncer es más específico para poder hacer el tratamiento. El Oncotype también en Estados Unidos ya está en boga también, ¿sí? Entonces ustedes chicos ya están entrando a esta etapa, la biología molecular y la citogenética, que son tratamientos, son números. No sé si alguna vez van a ver, pero todo lo que es biología molecular se basa en números ya. CK, 28.Q, MP2PT, así. Todo tiene que ver con el abecedario, ¿sí? Pero generalmente, actualmente la biología molecular nos está ayudando mucho, ¿sí? Nos está ayudando mucho en el tratamiento de personas que han tenido cáncer de mama, y ahora están tranquilas. Eso antes no se podía. En el año 90, 90 y pico, una persona con cáncer de mama se detectaba y es sinónimo que iba a morir. Actualmente, personas con cáncer de mama operadas en estadios iniciales, con un GER o una biología molecular de progesterona estrógeno positivo, tiene una resolución y un tratamiento adecuado. El único que fallece con cáncer de mama, vamos a ver si llegamos a mama, es el triple negativo, en donde estrógeno negativo, progesterona negativo, GER negativo. El tratamiento no puede hacer efecto, ¿sí? ¿Está bien? Ese es el único cáncer de mama ahorita que está matando a muchas personas, aún con dinero. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, una pregunta, ¿son todos los linfomas malignos? La respuesta es siempre sí. Todos los linfomas son malignos. No hay linfoma benigno, eso sí. Solamente que hay linfomas que responden muy bien a la quimioterapia en neoinfancia. Por ejemplo, el seminoma, que es el cáncer de testículos, responde muy bien a la quimio en la neoinfancia. Pero el coriocarcinoma, que también afecta el testículo, es muy maligno, ¿sí? Y en los linfomas también, ningún linfoma es benigno, ¿sí? ¿Está bien? Solamente varía el grado de agresividad. Por ejemplo, hay gente que vive con linfomas toda la vida, si se trata bien. Vamos a ver cuáles, ¿sí? Entonces, la mayoría de los linfomas no Hodgkin son de tipo B, sí, son de tipo B. O sea que apenas el 15% son de tipo T. ¿Qué marcador va a ser para el linfocito B? El CD20. ¿Qué marcador va a ser para los linfocitos T? El CD3, ¿sí? Bien. Ahora, estas series BT, lo primero que tengo que acordarme es que el ganglio linfático en su parte histológica normal normalmente se dibujita así. Tienen la corteza y la médula. Y la población B, no se olvide que es siempre folicular. Folicular a nivel de los folículos primarios y secundarios, y la población T parafolicular. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que hay que acordarse. ¿Sí? Primero la histología normal, y cuando tenga un linfoma de tipo B, entonces, ¿qué va a pasar? Va a borrar todo este ganglio linfático y se va a formar puras células B. Y lo va a hacer en forma de nódulos, en forma difusa. Y si tengo un linfoma de tipo T con el CD3, va a borrar todo este ganglio linfático y va a marcar todo CD3. ¿Sí? Todavía no he visto imagen, pero ya vamos a ver. ¿Bien? Entonces, siempre es importante la estadificación para ver los linfomas, tanto en el Hodgkin y no Hodgkin. Es importante la estadificación de la médula ósea. Quédense, la estadificación es lo más importante a pacientes con linfomas, leucemias y enfermedades de Hodgkin. Todo lo que es hemolinfoide, la médula ósea, es lo mejor que hay que hacer. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer la siguiente. Ya. ¿Cuál sí les pueden preguntar? Esto de acá, por ejemplo. 4 entidades patológicas que tengo que saber como médico general. Hay un montón. O sea, en el libro hay leucemias raras, hay linfomas raros, leucemias raras. Ustedes solamente tienen que aprender las 4 más frecuentes del hospital, ¿sí? Las que más vamos a ver. Cosa que cuando roten en el hospital les digan, ¿qué es un linfoma folicular? Ah, ya, doctor, es una neoplasia maligna del ganglio linfático. ¿Qué es un linfoma difusor B? Ah, es un linfoma que afecta a los linfocitos B. Eso es lo que queremos que se quede por ahora, ¿sí?
Entonces, las más frecuentes, las 4 entidades patológicas con mayor parte de neoplasias, tanto linfoides y de células plasmáticas, son el linfoma folicular. Este es un linfoma de tipo B. ¿Sí? El linfoma difuso de células grandes B. Este es otro tipo de tipo T, B, perdón. La leucemia linfocítica crónica o leucemia linfocítica de células pequeñas. Esta es una leucemia, ¿sí? De la sangre. Y el mieloma múltiple es una afección de la médula ósea, ¿sí? Estas son las 4 entidades que más vemos en el hospital. Son las que más frecuentemente vemos en la parte de hematología. Personas que tienen mieloma múltiple que afecta a las células plasmáticas, perdón. La leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Que más afecta a los adultos. Linfoma difuso de células grandes B y el linfoma folicular, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos qué es lo que representa. Pero si les preguntan cuáles son las 4 entidades patológicas responsables de la mayor parte del neoplasia linfoide de células plasmáticas, son estos 4, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Después, otra pregunta que sí les van a preguntar. Los 2 linfomas no Hodgkin más frecuentes de la infancia y la adolescencia. Los anteriores son del adulto, ¿sí? Los anteriores son lo que más vemos en el adulto. O sea, un adulto vemos con mieloma múltiple, con linfoma folicular y linfoma difuso grandes B y leucemia linfocítica crónica. Pero en los niños y en los adolescentes son estos dos. La leucemia linfoblástica aguda, sí, ahí se cayó la ¿Qué otras cosas me van a preguntar en el examen? ¿Cuáles son los más frecuentes linfomas no Hodgkin de la infancia y adolescencia? Entonces, en este tengo el linfoma de Burkitt, que ahora vamos a ver cuáles son, y la leucemia linfoblástica aguda o linfoma linfoblástico agudo. LLA, LLB. Ahora, la diferencia, ¿por qué, digamos, se le pone leucemia linfoma? Es que se descubrió generalmente en la sangre y se ve también que tiene afectación ganglionar. Es una leucemia que va por la sangre en la médula ósea y se disemina a los ganglios linfáticos. Por eso es que tiene barra linfoma linfoblástico de tipo B y linfoma linfoblástica aguda. Esta es la leucemia de los chicos, de los niños, de los adolescentes. Esta es la que se trata mucho en el hospital, ¿sí? ¿Cómo debutan? Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Pero generalmente los pacientes con leucemia debutan mucho por, primero, debilidad, cansancio, fatiga, síntomas de anemia, y algo bien importante, empiezan a tener sangrados espontáneos. Recuerden que la leucemia va sustituyendo a las 3 series hematopoyéticas de la médula ósea. Plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Entonces un paciente, no sé si algunos de ustedes vio el capítulo de los Singers de un chiquito que pintaba y le descubrieron leucemia, que quería conocer el mar, ¿sí? En esa época no había cura. El doctor del pueblo, el doctor Baker, ya haciéndole los análisis, vio que tenía anemia, tenía progresión de infección, debilidad y sangrado, y entonces él ya dijo, esto es una leucemia. Pero en esa época ni siquiera se conocía la quimioterapia ni ¿verdad? 2 meses y morí, ¿sí? Entonces, esta leucemia actualmente sí se puede tratar, sí se puede sanar, ¿sí? La cosa es encontrar los síntomas, ¿está bien? ¿Sí? Ahora les voy a mostrar esa célula que es la más mala de todos, es esta. ¿Sí? En la sangre, y esta es la diferencia con la leucocitosis, ¿se acuerdan? Con la reacción leucemoide, que les decía, la reacción leucemoide pueden tener ustedes hasta 40,000, 50,000 glóbulos blancos, y lo primero que pensamos es en leucemia, ¿sí? Leucemia. Pero para yo descartar leucemia tendría que hacer el extendido en sangre, ¿sí? Y si es reactivo, o sea, si es un proceso reactivo, en la sangre periférica están series maduras, o sea, leucocitos, linfocitos, glóbulos blancos, pero maduros. No hay células inmaduras. Y en la leucemia están células inmaduras circulando. Y tendría que hacer ambos, lo que es la fosfatasa leucocitaria alcalina, y si estaba elevada era reactivo, y si está baja es leucemia, ¿sí? Eso es pregunta de examen también, es reacción leucemoide.
Entonces, esta es la célula que está en los pacientes con leucemia circular. Esta célula enorme con 3 centriolos son las células plásticas. Aquí adelante pueden ponerle, si quieren, linfoblasto, inmunoblasto, mieloblasto, todas las células linfoides que ustedes pueden imaginar. Pero ya solo la presencia de células inmaduras en sangre es sinónimo de leucemia, ¿sí? Por eso es que esta diapositiva en inglés, vean acá, estos son linfocitos, glóbulos rojos, pero ¿quién circula ahí? Por eso les ponen hablas, deshablas, 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 deshablas. Eso para que la idea que ustedes se fijen que si en una extendida encuentran una célula plástica, mieloide, linfoide, mieloide, es sinónimo de cáncer. Es sinónimo de cáncer, ¿sí? Eso no se olviden, ¿saben? Sí, no se olviden. Entonces, todo lo que es leucemia y linfoma es interesante, ¿verdad? ¿Sí? A veces es mucha letra, pero como les digo, solamente les vamos a mostrar lo necesario, ¿sí? Los principales rasgos clínicos, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta que una persona tiene leucemia o linfoma? ¿Sí? Principalmente, vamos a ver, ¿dónde tengo que apuntar? Primero, rasgos clínicos y biológicos, vamos a ver primero en la principal leucemia de los niños, la leucemia linfoblástica aguda o el linfoma linfocítico de tipo B, ¿sí? ¿Está bien? Primero, es una proliferación de células neoplásicas de los, miren, linfoblastos, ¿sí? Aquí es un blasto, ¿sí? O sea, que es una célula inmadura de origen linfoide. Aquí puede ser mieloblasto, puede estar otro tipo de célula linfoide también, pero basta que diga blasto y es maligno, ¿sí? Entonces, ¿dónde se produce fundamentalmente este linfoma? En la médula ósea. Pero recuerden su nombre anterior de esta leucemia de los chicos, que también se diseminaba hacia quién? Linfoma linfoblástico, hacia el ganglio linfático. Entonces, por eso es que también dentro de su afectación, primero está la médula ósea, después va a migrar a quién? A los ganglios linfáticos en estadio más avanzado, y en su etapa terminal va a ir a afectar a todos los otros órganos linfóides. O sea, ¿dónde nos conviene encontrar a las leucemias? En la médula ósea, en el primer estadio. Ahí es donde tenemos que encontrar, ante los primeros síntomas de linfoma o leucemia, que ahora vamos a ver cuáles, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan peligroso que se vaya a otros órganos? La leucemia empezó acá. Generalmente los papás a veces no lo llevan al chiquito. Está débil, cansado, con anemia, se enferma mucho. Pero en este punto, lo que tiene que llamarle la atención son los sangrados, generalmente nasales, las epistaxis sin causa aparente, ¿sí? Sin causa aparente. Después, ¿qué va a ir afectando? Va a empezar a crecer ganglios linfáticos en el chiquito, en cualquier lugar. Empieza a haber ganglios en la axila, en el cuello, no tiene enfermedad. Ese ya es un estadio intermedio, pero cuando pasa a los órganos linfoides, o sea, extraganglionares, por ejemplo, el encéfalo y el testículo son los más frecuentes en afectarse, es un estadio ya peligroso para el chico con leucemia. Entonces, ¿cuáles vamos a ver? Linfocitos T, B y natural killer, pero especialmente el B, CD20 y el T, CD3, ¿sí? Por suerte, en esta época de estos años ya apareció un inmunomarcador que se llama la TDT, como la dinamita, TDT, ¿sí? ¿Sí? Bueno, TNT es dinamita, ¿sí? Pero este es TDT. Este no les vamos a preguntar, ¿sí? Pero ya tienen que conocer que aparte del CD3 y el CD20 apareció un marcador bien bonito que se llama TDT, que nos marca el 95% de células neoplásicas de los linfoblastos. O sea que a la leucemia linfótica le aplicamos TDT, nos va a marcar. Entonces ahí empezamos a atacar con la quimioterapia, ¿sí? No estamos esperando mucho. Por eso, este gran avance de la desoxigenucleotidio transferasa terminal de los linfoblastos es un cambio bien importante en la medicina, ¿sí? Nos va a ayudar a seguir adelante con el paciente, ¿sí? Después, la edad. ¿Qué edad tienen mayormente las leucemias linfoblásticas agudas? ¿A quienes afectan? Dijimos en los niños y adolescentes, ¿verdad? Es la más frecuente. Menores de 15 años y a partir de los 4 años ya se puede diagnosticar. A partir de 4 a 15 años, ¿sí? Se puede encontrar también en adultos, pero
la mayor parte de pacientes tienen menos de 15 años y mayores de 4 añitos. Y estos niños son los niños que están harto tiempo en el hospital. Cuando visitan pediatría hay un área que se llama pediatría oncológica, en la cual los niños con la mayor afección están con la leucemia, ¿sí? Mayormente la leucemia. No les aparece tanto linfoma a los niños, porque es más los linfomas es más de adulto, pero en los niños la leucemia es más de ellos, ¿sí? Entonces los niños están en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda durante meses, porque acuérdense que hay que erradicar esas células malignas de la médula ósea, ¿sí? Es por eso que las quimioterapias y neoadjuvancias son por meses, ¿sí? Meses. Y el niño está a veces casi todo el año en el hospital, casi todo el año está en el hospital. Y recuerden que la quimioterapia y la radioterapia no solo afecta a las células neoplásicas, afecta a todas las células normales. Entonces, ¿qué va a pasar con los chiquitos? ¿Cuál es el primer sintomatología que les va a aparecer? La caída del pelo. Va a empezarse a caer el pelito. Cae el pelo, ¿sí? Cae el pelito de las cejas. Se quedan sin pelito en las cejas, ¿sí? Sin pelito en las cejas. Después, algunos de ellos empiezan a tener coloraciones en la piel. Empiezan a pigmentarse las uñas, ¿sí? Está bien, por eso es que muchos chiquitos juegan con los, ¿cómo se llama? Con de lo que se pinta la mujercita. ¿Cómo se llama? Juice, ¿no? Smart, con el Smart. ¿Sí? No sé si ven en sus camitas, pero las mujercitas están así pintándose. Porque la quimio pinta de café las uñas. Les empieza a tener pigmentación, ¿sí? Entonces, los niños, en acá, generalmente en el oncopediátrico de acá, lo que se está queriendo hacer es que todos los papás que vengan del interior y demás, hay un lugar donde se puedan hospedar, o sea, que no tengan que gastar, ¿sí? Ojalá se pueda hacer. En otros países hay donde está oncopediatría, al lado se construyen los edificios donde los papás vienen y están con los hijos todo el tiempo de la quimioterapia, ¿sí? Entonces, si se logra eso sería genial, así los papás no gastan nada. Y el tratamiento de los niños tiene que ser gratuito, eso es importante, ¿sí? Excelente. Entonces, los niños que logramos que en la médula ósea de la leucemia erradicamos, realmente casi el 90%, 95% se sana. Cuando tiene afectación ya de ganglios linfáticos, generalmente baja ese porcentaje a 50%. Y cuando ya está diseminado a otros órganos, lamentablemente fallece. Sí, fallece por las recaídas. El paciente con leucemia, gente menos de 15 años, 4 años, tiene que hacerse por lo menos unas 5 chops de quimioterapia, 6, hasta que se descubra que no haya ninguna célula en su médula ósea, de estas plásticas, ¿sí? Es por eso que a veces en los niños hay cartelitos que dicen, vencí al cáncer, ya no tengo células neoplásicas en el niño. Esa es la idea, ¿sí? Por la médula ósea. Pero también vemos el otro lado triste, ¿no? Que fallecen. Ojalá todos los niños pudieran salvarse, pero depende del estadio, ¿sí? Por eso es que en el examen les vamos a preguntar sobre cuáles son los procesos neoplásicos más frecuentes de menores de 15 años. El Burkitt y la leucemia linfoblástica aguda. ¿Bien? ¿Cómo puedo yo tratar ya de sospechar? Esto también. Estos se llaman síntomas B. ¿Sí? Síntomas B. Y esto también les van a preguntar en el examen. ¿Sí? ¿Cuáles son las características comunes de la leucemia linfoblástica aguda o linfoma linfoblástico B? Primero, ¿cómo se presenta ese niño? Ese niño que empieza a debutar con una leucemia lo hace de manera abrupta, tempestuosa, ¿sí? Lo que más refiere el papá es que han ido al parque y lo han encontrado con moretones y sangrado. Y a veces piensan que otros niños lo han pegado, se han peleado y demás. Entonces tratan de averiguar, pero eso sucede repentinamente, de manera abrupta, de un día para otro, ¿sí? Después, ¿qué más tiene el niño? Fatiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la médula ósea, no se olviden,
La médula ósea produce la serie roja, blanca y plaquetas. Entonces, si la médula ósea está reemplazada por tumor, en los eritrocitos vamos a tener anemia, en los blancos vamos a tener neutropenia y en las plaquetas trombocitopenia. Anemia propensa a las infecciones y sangrados espontáneos, no tienen plaquetas, ¿sí? Entonces, debuta el paciente con fatiga, con anemia, y esto es importante, fiebre, que va varios días de fiebre, y esto es lo que más les va a llamar la atención. Los niños sangran espontáneamente de la nariz, en cualquier momento del día, hay dolor óseo sensibilizar y empiezan a aparecer ganglios linfáticos, el vaso crece en tamaño, el hígado y a veces el testículo en los varoncitos, ¿sí? Hay cefaleas, vómitos, parálisis nerviosas, pero estas recuerden que es un estadio más avanzado, ¿sí? Entonces, inicio abrupto tempestuoso, anemia, fiebre, sangrados espontáneos, pónganle si tiene menos de 15 años, sospecha de leucemia. Eso ya de entrada, ¿sí? Mándenlo a hacer análisis al chiquito, no lo dejen en casa, ¿sí? Mándenlo. ¿Qué tiene el chiquito? Me sangre espontánea, está como cansadito, se cansa, está débil, está con anemia, ¿sí? Entonces sospechen de leucemia, ¿sí? Leucemia, ¿bien? Entonces, estos síntomas son de tipo B, tipo B. Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Bien. Entonces, por suerte, ustedes vean lo que decía, en el año 80, 90, era, ¿sí? La supervivencia de los niños con leucemia apenas era 2 meses, en el 80, todavía no han nacido en el 80, pero se diagnosticaba leucemia a los chicos, es como decirles una sentencia de muerte. Decía, tiene leucemia, no había quimioterapia, no había radioterapia, no había ni siquiera los marcadores del CD3, el CD20, no era, es nuevo eso. Y morían a los 2 meses. Pero actualmente, cuando se hace la quimioterapia agresiva, o sea, eso donde se le cae por el pelito, todo eso, porque esa es la quimioterapia agresiva. Entonces, si ustedes vieron una persona que no tiene pelo, es que está recibiendo quimioterapia agresiva. Mucho fármaco, ¿sí? Que se añade la radio y la quimio más a los quimiotácticos. Entonces, esa quimioterapia agresiva, ¿qué hace? Por suerte, más del 90% logra remisión completa, pero todavía queda un 10% que fallece. Y eso es lo que hay que tratar de mejorar ahora, ¿sí? Los factores pronósticos más importantes son la edad de aparición. Más joven en aparición, más fácil de sanar. O sea, quiere decir, un niño de 5 años se puede sanar mejor que un adolescente de 14, ¿sí? Eso es el primero. Después, que se mide con el recuento de leucocitos en sangre periférica, ¿sí? La leucocitosis. Si yo tengo 60.000 glóbulos blancos y tengo blastos, fosfatasa alcalina negativa, tienen peor pronóstico que el que tiene 30.000, ¿sí? Porque hay una reacción de neutrofilia, ¿sí? ¿Está bien, chicas? ¿Sí? Después, la extensión, y este es el más importante. Si yo localizo al paciente con leucemia dentro de la médula ósea, mejor pronóstico que si lo encuentro fuera de la sangre, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, les voy a mostrar cómo se ve la leucemia en la médula ósea. Se ve de esta manera. Estas son las células tumorales. Esta es la parte tumoral, ¿sí? Pero ustedes ven la médula ósea, es llena de células, pero si fueran células, son células malignas. Son células que han sustituido a la serie hematopoyética. ¿Se acuerdan que hicimos nosotros de la médula ósea un ejercicio, verdad? 100 menos la edad. Vamos a poner una edad de un adolescente, de 10 años, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, 100 menos edad, 90% de la médula ósea tendría que ser celular y 10% tendría que ver de tejido adiposo. Pero ustedes vean, miren la leucemia, cómo prácticamente en esta médula ósea ha reemplazado todo el espacio. No hay tejido adiposo, no hay tejido adiposo. Tampoco hay células hematopoyéticas, es solamente inestirpe, son puros de estos linfocitos o linfoblastos que están en la médula ósea, ¿sí? Entonces, este estadio de esta médula ósea es un estadio avanzado de la leucemia. Y generalmente, este pacientito hay que hacer la quimioterapia agresiva ya de entrada. ¿Por qué? Porque esta médula ósea solamente está produciendo cáncer.
leucocitos malignos en la sangre que se está yendo a los distintos órganos y tejidos, ¿sí? Entonces tienen peor pronóstico, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, si yo tengo una médula ósea con la celularidad adecuada, no hay cáncer aquí, pero tengo en la sangre linfoblastos, es ahí donde tengo que atacar con la quimioterapia, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? La leucemia linfocítica crónica, esta es del adulto, esta es la del adulto, la anterior es del niño, la leucemia. La del adulto, esta leucemia generalmente es un tipo de linfoma en realidad, pero que avanza a la sangre, ¿sí? Aparecen los ganglios linfáticos. No les vamos a preguntar esto, simplemente acuérdense que el del niño es la leucemia linfoblástica aguda y la del adulto es la leucemia linfática crónica. Donde a veces hay confusión son las iniciales. LLA es niño, LLC es del adulto, ¿sí? En el adulto se inician los ganglios linfáticos y el del niño la médula ósea, ¿sí? ¿Está bien? Esta parte tiene las mismas características de la leucemia, tiene la misma afectación, pero lo que más interesa es del niño por ahora, ¿sí? Del niño, ¿bien? Bueno, generalmente las tres complicaciones más grandes de los pacientes con leucemia son falta de hipogamaglobulinemia, no hay células plasmáticas, no hay células protectoras, anemia y transformación a otro tipo de linfoma. ¿Bien? Sí. Entonces vieron que es interesante, ¿verdad? Es muy bonito esto de lo que es los linfomas, las leucemias, ¿sí? Entonces, adolescentes, ¿cuáles son los más? Y en los adultos, ¿cuáles son los menos? Con eso nada más de la anterior diapositiva, ¿sí? No les vamos a preguntar TDT, marcación, no, pero sí CD3, linfocitos T, CD20, linfocitos B. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Si ustedes sabían que hay un linfoma que se llama, ¿a quién de ustedes les gustaría ser inmortales? ¿Así? A veces ser inmortal, nunca morir, ser eterno, ¿sí? ¿Sí? Algunos siempre han tenido esa idea, ¿no? De no morir, o sea, pasas por los años, los siglos y nunca mueres, nunca falleces, ¿sí? Bueno, hay un linfoma que tiene esa característica. Vive con la persona, no lo mata a la persona, pero es inmortal. Nunca, no hay tratamiento para este linfoma, pero sí lo podemos controlar y puede vivir con nosotros eternamente, ¿sí? ¿Sí? Hasta que nos moramos, ¿sí? ¿Sí? Este linfoma se llama linfoma folicular, es el principal linfoma folicular. Primero, es un linfoma, o sea que afecta a ganglios linfáticos, es de tipo no Hodgkin. ¿De qué tipo? Linfoma de tipo B. ¿Qué características tiene? Este linfoma, lo que hace en el ganglio linfático es el ganglio linfático normal, les comentaba que tiene una corteza, el centro folicular primario y secundario, la médula ósea, la médula ganglionar. El linfoma folicular crece como células malignas en todo el ganglio linfático y adopta un patrón folicular. Eso no se olvide, por eso esa vez les preguntaron en el examen. ¿Qué característica tiene el linfoma folicular? Es que conforma estructuras foliculares en el ganglio linfático, reemplaza de manera folicular, ¿sí? Forma folículos, pero no son normales, son neoplásicos. Y generalmente, ¿qué característica tiene? Que tiene linfadenopatías indoloras el paciente, mayor de 2 centímetros y no causa dolor a la palpación, ¿sí? Entonces, este tipo de linfoma, cuando va creciendo, puede afectar la médula ósea y todos los lugares linfoides. La afectación de pulpa blanca y etapa en el hígado y en el vaso es importante. Pero esta estructura es lo más importante del linfoma folicular, ¿sí? ¿Está bien? Este es un ganglio normal, la parte de la médula ósea. Esta es la parte de la corteza. Aquí está el centro foliculares primarios y secundarios. Aquí están linfocitos T y B, ¿sí? ¿Por qué se le dice folicular? Ahora van a ver la otra foto, ¿sí? Primero vamos a ver la parte del centro medular del ganglio linfático. Ustedes vean, esta es la parte medular normal, ¿sí? Esta es la parte medular normal. No llama la atención nada en especial acá, ¿sí? Después, estos son los centros foliculares primarios
Y secundarios, aquí están los linfocitos B, los linfocitos T, linfocitos T, linfocitos B. Y aquí están los macrófagos con células tingibles, ¿sí? Tienen este halo que se llama área del manto. Y aquí tienen los macrófagos tingibles que están con lo que es la fagocitosis, ¿sí? Este es un ganglio normal. Ahora les voy a mostrar el linfoma folicular, porque remeda para los folículos linfoides de toda la médula ósea, lo borra, ¿sí? Y es este de aquí. Miren, no sé si logran ver, este es un ganglio linfático, ¿sí? Y en el cual remeda esos centros foliculares. No sé si imaginariamente, ¿no? Como si fuera tridimensional, van a ver áreas que son como redondas, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos, a ver. No sé si se logra ver eso. Acá. Así. Ahí. ¿Sí? Así, ¿sí? Más o menos de esa manera, ¿sí? Es como usar la tridimensión, como un poco de imaginación. Pero los linfomas foliculares hacen esto. Remedan centros foliculares en el ganglio linfático, es neoplásico y tiene una característica. ¿Ustedes se acuerdan cuando generalmente veíamos lo que es apoptosis? Veíamos una familia que se llama BCL2 de la apoptosis y que había unas proteínas antiapoptóticas y entre él estaba la proteína del BCL2. Este linfoma folicular sobreexpresa al BCL2. O sea, siempre tiene BCL2. O sea, nunca muere por eso. Siempre está activo su antiapoptosis, ¿sí? Pero generalmente vive con el paciente que tiene el linfoma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el linfoma folicular del adulto más frecuente? Tipo más frecuente del linfoma no Hodgkin, folicular. Folicular, sí, es el que más van a ver. 45% de todos los linfomas del adulto. Los otros porcentajes, el otro 55% de todos los linfomas se reparten en el linfoma difuso de células B, en el linfoma de Hodgkin y en el mieloma múltiple, ¿sí? Pero el que más vemos en el hospital es el linfoma folicular, es el que más vemos. Afecta por varones y mujeres por igual, es un linfoma del adulto, a excepción de la leucemia, ¿sí? La diferencia, y aparece a mediana edad, o sea que afecta más o menos a personas de 30 a 40 años. 30 a 40 años, ¿sí? Y empieza con una faringoamigdalitis. Comienza con faringoamigdalitis, que pensamos que es por un cuadro infeccioso, le damos antibióticos y sigue un cambio grande creciendo acá, ¿sí? Entonces, este linfoma vive con la persona, es inmortal, no muere, no hay tratamiento, no hay cura, pero si lo mantenemos en una etapa estable, podemos vivir muchos años, ¿sí? Hasta casi toda la vida con el linfoma, ¿sí? Ese sería nuestro compañero fiel, ¿sí? Ahora, la característica es esta. Tiene el gen BCL2 sobreexpresado y eso inhibe la apoptosis. Inhibe la apoptosis y estos linfocitos B con centro folicular normal no expresan el BCL2, pero este sí expresa el BCL2 y generalmente eso le da la inmortalidad, ¿sí? Le da inmortalidad, ¿ven? Entonces, estas células de los linfomas foliculares expresan BCL2, tienen una vida larga, persisten en los ganglios linfáticos, periodos prolongados, viven con la persona, ¿sí? Edad de presentación de este linfoma de 30 a 40 años, ¿sí? Ahora, este linfoma no tiene cura, no tiene cura. El paciente vive con él, ¿sí? Vive con él. ¿Cuál es el peligro más grande de este linfoma, del linfoma folicular? Primero, el paciente acude generalmente por tener ganglios linfáticos grandes y no le duele, son indoloros. Y esa es la característica del linfoma. Cuando uno tiene ganglios linfáticos que duelen, es más infeccioso, ¿sí? Eso uno ya se tranquiliza. Si yo me palpo ganglios y me duele, ay, eso es infeccioso, ¿sí? Antibióticos, para irse a achicar. Pero en los linfomas que crecen y no duelen, ahí hay que preocuparse, ¿sí? Entonces, es linfadenopatías indoloras generalizadas, y esto es lo peligroso de este linfoma. Si no tratamos bien este linfoma puede mutar
puede mutar. O sea, si yo le hago un mal tratamiento a este paciente, este linfoma puede mutar al linfoma más peligroso que hay. El linfoma de células grandes B. ¿Sí? Este es el más letal que hay, el linfoma de células grandes B. O sea, de un linfoma folicular que es indolente, cuando ustedes escuchan la palabra indolente, significa que es un estadio de poca agresividad y vive mucho tiempo. Pasa a un estadio de linfoma difuso grandes B, que este sí es maligno y causa la muerte en poco tiempo. Ahora, la contrariedad del mundo. Este no tiene tratamiento y este sí tiene tratamiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no lo detecto a tiempo, mata al paciente. O sea, si yo detecto el linfoma difuso grandes B y trato, se sana. Si no lo detecto, fallece. ¿Sí? Entonces, esa es la contrariedad. Incurable, curable. Indolente, vive conmigo, mata en meses. ¿Sí? ¿Ya ven? Ahora, miren acá, pues el linfoma folicular es incurable. De 7 a 10 años, pero gracias al tratamiento agresivo, miren, no mejora la supervivencia. Esa es la diferencia con la leucemia de los niños. En los niñecitos hacemos quimioterapia agresiva y logramos su remisión completa sistema médula ósea. En este no. Y simplemente el tratamiento en este paciente es paliativo. Cada cierto tiempo hay que hacer quimioterapia en dosis bajas o radioterapia cuando presenta síntomas B. ¿Sí? O sea que el paciente vive con su linfoma. ¿Bien? Ahora, el que pasaba, el más peligroso de todos, el linfoma B difuso de células grandes B. Este linfoma primero, son células grandes, enormes, el crecimiento es difuso, o sea, a diferencia de lo que hace el linfoma folicular, que hacía folículos en el ganglio linfático, ¿sí? Este tipo de linfomas borra prácticamente todo lo que es el folículo linfoide y se maneja de manera difusa. ¿Sí? Son células grandes que van sustituyendo todo el ganglio linfático, borran su arquitectura normal, ¿sí? Y generalmente el patrón que borra la arquitectura normal del ganglio linfático crece en tamaño y es indoloro también, ¿sí? Y esta es su foto que ven. Aquí, por ejemplo, no se ve ninguna estructura ganglionar normal. Este es el ganglio linfático y parece que todo es de manera difusa. No hay ni siquiera los folículos, ¿sí? Esta es la característica. Linfoma difuso de células B grandes, ¿sí? ¿Está bien? Sigue, ¿sí? Bien. Ya vamos. ¿Quieren parar un ratito? ¿O seguimos? ¿Sí? Seguimos un poquito más y ya estamos terminando, ¿ya? ¿Sí? Paramos un ratito. Entonces, hasta ahora el tema de leucemia, linfomas, es interesante, ¿verdad? ¿Sí? Solamente estamos tocando a 3 tipos nada más. Hasta ahora hemos visto la leucemia linfoblástica aguda, que es la más frecuente del niño. Hemos visto el linfoma folicular, que es el más frecuente de los adultos y el incurable. Hemos visto el linfoma difuso de las células grandes B, el más agresivo. Y ahora vamos a terminar un poquito viendo un poco más de linfomas y después vamos a ver a lo que es el Burkitt y vamos a ver tratamiento del linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la evolución típica de los pacientes que tienen linfoma difuso de células grandes B? Primero, crece tan rápido, ¿sí? Y tiene tanta sintomatología B, o sea, palidez, cansancio, afectación ganglionar, que se puede afectar en toda la parte donde hay tejido linfoide, el digestivo, la piel, hueso, el céfalo, anillo, el hígado, el vaso, afecta a cualquier lugar este tipo de linfoma, ¿sí? Son tumores muy agresivos que matan con rapidez si no se trata, ¿sí? La quimioterapia combinada, y esta es su contrariedad, miren, quimioterapia combinada intensa consigue remisión completa en el 60-80% de los casos, ¿sí? Eso también es así. O sea, si yo tengo 100 personas con linfoma difuso de células B y yo trato con quimioterapia agresiva, como en los niños será el 90%, en los adultos en este es 60-80%. Algo es algo, ¿sí? Quiere decir que aún haciendo quimioterapia pueden morir el 40-20% de sí. O sea, 100 personas sobreviven sobre 60 o 80 y mueren entre 40
O sea, si lo ponemos en números fríos, es un número muy alto, ¿sí? Es, por ejemplo, si nosotros tratamos a, por ejemplo, vamos a poner, no, ustedes, primer año, ¿sí? Son como 100, ¿sí lo pagan? Y los 100 tienen este linfoma de células B. Por pronóstico sabemos que por ahí 60 a 80 van a vivir haciéndoles quimioterapia agresiva, o sea, que se les caiga el pelo y demás, pero van a morir entre 40 y 20. Eso es harto, es harto. ¿Sí? Por eso este linfoma es muy agresivo, que mata mucho con rapidez, aún por tratamiento agresivo. O sea que si yo hago la monedita así, ruleta rusa, quién va a vivir, quién va a morir, es triste, ¿no? Porque eso es lo que pasa en la oncología pediátrica. A veces los chiquitos se relacionan con sus amiguitos y saben que la tercera, cuarta quimioterapia, por ahí están en terapia o fallecieron. ¿Sí? Hay películas también, ¿no? De eso, sí, creo que de un chico también, ¿no? Adolescente que tenía leucemia y que después fallece, ¿no? Porque ya no quiere ir al hospital por las remisiones. No me acuerdo bien qué película, pero fallece, ¿sí? Entonces, ¿qué se está incentivando ahora? La donación de médula ósea. Eso se está incentivando, médula ósea para reemplazar esas médulas óseas que están así, ¿sí? Ahora, así se ven las células del linfoma de células grandes B. En el linfoma folicular vieron que eran tranquilitas, ¿no? Ustedes veían y hacíamos con folículos tranquilos, pero miren cómo están las células grandes B. Grandes, irregulares, núcleo prominente, mitosis, afectan toda la parte de la médula ósea, ¿sí? Son células grandes que están afectando la parte del ganglio linfático y por ejemplo, este es un linfoma difuso de células B que afecta el vaso. Miren cómo va avanzando el cáncer, ¿sí? Y va comiendo prácticamente a los órganos, ¿sí? Entonces, chance, por ejemplo, de este paciente casi es nulo porque ya está en un estadio avanzado, ya está en estadio 4, paliativo nomás, hasta donde digo, ¿sí? ¿Está bien? El otro linfoma de Burkitt, el de Burkitt es el otro de los niños, ¿se acuerdan? En la leucemia linfobláctica aguda y este es un linfoma. Entonces, el de la sangre es la leucemia y el de los ganglios linfáticos que afecta más rápido al niño es el de Burkitt, ¿sí? De Burkitt, ¿sí? Entonces, el de Burkitt es un tumor de linfocitos T o B. Linfocitos B. ¿Qué marcador van a usar? ¿CD3 o CD20? CD20, ¿sí? ¿A qué se debe su alteración? A translocación del gen C-MYC. Dos cositas hay que saber de todo. Es un linfoma B, el gen C-MYC es del Burkitt, translocación del 8-14. ¿Y qué tipo de linfomas de Burkitt tenemos? Tenemos dos tipos. El de África, que es endémico, es en el que realmente los niños se ven afectados con una masa ganglionar acá enorme, ¿sí? Y el no endémico, que es en Sudamérica, que puede afectar cualquier lugar del cuerpo. Esa es la diferencia. Son linfomas agresivos en pacientes especialmente afectados con el VIH, ¿sí? Ahora, este linfoma de Burkitt se le denomina, anótense, el linfoma en cielo estrellado. Linfoma en cielo estrellado. El linfoma en cielo estrellado es el de Burkitt. ¿Y por qué? Porque generalmente en todo lo que es el linfoma del ganglio linfático afectado hay lugares que parecen espacios vacíos y es como si yo viera un cielo con estrellas. ¿Sí? Esa es la característica. El linfoma en cielo estrellado es de Burkitt. ¿Está bien? Este linfoma de Burkitt que afecta a los niños generalmente tiene un buen pronóstico, ¿sí? Infiltra los ganglios linfáticos, ¿sí? Las mitosis son células tumorales apoptóticas. Esto no se olvide, se le denomina en cielo estrellado, ¿sí? Tiene afectación extragangliar, pero tiene buen pronóstico. Este es uno de los linfomas que generalmente tiene buen pronóstico, ¿sí? Afecta niños y adultos jóvenes. Esto es lo que hay que saber. Entonces, en los niños, ¿cuál es el linfoma que tiene mejor pronóstico? El linfoma de Burkitt, ¿sí? Responde muy bien a la quimioterapia, adultos, niños jóvenes. Generalmente empiezan con la masa abdominal en la parte de África, vísceras abdominales en Sudamérica, afectan a todos los órganos, pero responden muy bien al tratamiento. Eso es lo que hay que recordar, ¿sí? Es
dentro de los linfomas es uno de los que mejores se nace. ¿Ya? Ya estamos entrando, no golpees tus rodillas. ¿Sí? Ya está terminando. ¿Sí? Ya termina. Ya termina la masacre. No te lastimes. Bueno, entonces vamos a quedar en esta parte por acá. Bueno, células neoplásicas. Ya, dos cositas nada más. ¿Cuál es la neoplasia? ¿Cuál es la principal característica de la neoplasia de células plasmáticas? Es que son linfocitos B también, ¿sí? ¿Cómo se denomina este tipo de linfoma? Mieloma múltiple. Esto es lo que hay que recordar. Las células plasmáticas, cuando se afectan con frecuencia que no sirven, pueden transformarse en malignas y se denominan mieloma múltiple. Es una afectación monoclonal, ¿sí? Ahora, cuando nosotros encontramos el mieloma múltiple en la médula en varios lugares, por eso es múltiple, pero si encontramos en un solo lugar, se llama plasmocitoma, ¿sí? Si es en un solo lugar, se llama plasmocitoma, y si afecta en muchos lugares, se llama mieloma múltiple. ¿Qué características tienen ustedes? Generalmente que van a encontrar una proteinuria intensa a nivel glomerular, y esa es la proteína de Bence-Jones, proteinuria de Bence-Jones, ¿sí? ¿Está bien? Y estas son las células plasmáticas del mieloma múltiple, que son las neoplásicas. Esta es la sangre, y la sangre, vean, hay muchas células plasmáticas, ¿sí? Neoplásicas, ¿sí? Que afectan a la médula ósea, ¿sí? A la médula ósea. Ven cómo la reemplaza la médula ósea por células plasmáticas, ¿sí? Son de múltiples nucleolos prominentes, gotitas citoplasmáticas que tienen inmunoglobulinas, pero no son inmunoglobulinas que nos protejan, son tumorales, ¿sí? Tumorales. Mieloma múltiple, ¿está bien, chicos? ¿Sí? Entonces, el mieloma múltiple afecta al sistema esquelético, a las células plasmáticas. Las células plasmáticas invaden el tejido esquelético. ¿Qué van a hacer? Van a destruir todo lo que es la masa ósea. Más frecuente en los varoncitos y en los ancianos, 50 a 60 años. ¿Dónde afecta? Columna vertebral, costillas, cráneo, clavícula, escápula. Característica del mieloma múltiple, imagen de una cabeza de cráneo ensacabocado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar. Entonces, la médula ósea se infiltra por células plasmáticas tumorales, eso es patológico, y aquí hay algo, va a haber hipercalcemia, porque como destruye el hueso, el calcio del hueso sale a la sangre, y eso produce ¿qué? Debilidad, confusión, estreñimiento, prurigia, afectación renal, y muchas infecciones bacterianas a repetición, porque no tenemos inmunoglobulinas, son inmunoglobulinas patológicas, ¿sí? Entonces, el mieloma múltiple es una imagen en radiografía que tiene imagen en sacabocal, como si fuera polillano. Y ahí las células mieloides se están destruyendo. Ahora, mieloma múltiple no es el mismo, cuando hay muchos lugares, pero cuando es un solo lugar se llama plasmocitoma solitario. Es el mismo tumor, solamente uno es múltiple y el otro es solitario. ¿Sí? Bien, vamos a quedar con esto. Ya. Bueno, esto vamos a hacer la próxima clase. Sí, vamos a quedar aquí. Mieloma múltiple, cómo empieza y cómo termina. ¿Sí? ¿Saben? ¿Y por qué tenemos infecciones de repetición? Porque baja el inmunoglobulina G. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a quedar aquí. ¿Ya, chicos?